Kawashanchis. ¿Qué tal? Cara a cara. Desde la perspectiva periodística, que por supuesto recoge la problemática social, uno de los primeros latigazos que pudimos ver con la pandemia fue el retorno del hambre, ¿no? Cuando vivíamos una cuarentena estricta todavía, comenzábamos a hacer los reportajes de cómo las organizaciones comunitarias respondían, ¿no?, a esta situación donde tanta gente había quedado sin recursos prácticamente de un día para otro, y las ollas comunes, que en realidad nunca han dejado de funcionar, se convirtieron o se reconvirtieron, ¿no?, en un mecanismo fundamental precisamente para paliar esta situación. Mientras nosotros muchas veces estamos mediáticamente concentrados en una serie de temas que pueden ser muy importantes y muy complejos, nos olvidamos que la pobreza se ha incrementado de manera brutal en el Perú, y que por supuesto esto viene acompañado nada menos que del hambre. Estamos en el año 2022 y estamos enfrentando esta situación ahora mismo, pero hay que entenderla y hay que realmente desagregar los números para poder llegar finalmente al centro del drama y por supuesto tomar las medidas donde el Estado tiene, ¿no?, una gran responsabilidad. Estamos con América Arias, directora de Acción contra el Hambre de Perú. Gracias, América, por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Enrique, y gracias por la oportunidad para que Acción contra el Hambre muestre las necesidades que hay ahora mismo en este país. Hablábamos fuera de cámaras, una cosa es hablar de los promedios y precisamente acercarte ya a las localidades que más sufren, es donde realmente te das cuenta de la dimensión de una tragedia que uno no se puede permitir a estas alturas. ¿Cómo estamos en cuestión de hambre en el Perú? Aunque la pregunta suene tan terrible, así es, ¿no? Pues desgraciadamente, como bien decías, el hambre ha vuelto. Y el hambre ha vuelto además con sus caras más duras. Yo esta mañana he estado en La Rinconada, por ejemplo, con un grupo de mujeres que llevan ollas comunes y nos comentaban cómo han tenido que volver a usar la leña porque el balón de gas ya está a 60 soles y no podían costearlo. Cómo estaban con niños con enfermedades degenerativas, con niños con enfermedades raras a los que no podían alimentar, con ancianos a los que no podían apoyar. Hoy, en Lima, a 1 hora y media de Miraflores y San Isidro. Así estamos. Ahora, esto precisamente en Lima, que tiene todas estos puntos no tan complicados, pero también en provincias, me comentaba, se llega a números impresionantes de desnutrición. Claro, no, imagínate, nosotros estamos trabajando en Ayacucho ahora mismo, y mientras que a lo mejor el promedio en el país de desnutrición crónica puede ser de un 12-14%, en las regiones donde trabajamos supera el 25%. ¿Qué significa esto? Que esos niños que no están siendo bien alimentados no van a ser adultos con todas las capacidades y competencias que tienen otros niños y por lo tanto, por ejemplo, no van a poder competir en el mercado laboral. Y así es como se fortalece el círculo de la pobreza. En Camaná, en la zona de Cuzco, provincia de Cuzco, trabajamos con población machichenga y estas poblaciones que están aún más aisladas. Imagínate, si en Lima ocurre esto, ¿qué ocurre con las poblaciones más aisladas? Tenemos una anemia del 60%. Eso es un daño para el país entero, eso es una pérdida para nuestros jóvenes. Una pérdida de generaciones, como dices. Exacto, es varias generaciones perdidas. Estamos hablando de todos los problemas que ha significado la pandemia para la educación, pero el hambre, eso no vamos a poder medirlo. No se recupera y sobre todo en estas edades tempranas. Ahora, lo primero es la organización de ollas comunes. El 68% de mujeres inscritas, de personas inscritas en las ollas comunes son mujeres. Se vuelve, por supuesto, como siempre, a ver el liderazgo de las madres de familia, de las cabezas de hogar en situaciones como estas. Pero, ¿cuál es el apoyo que está recibiendo? Porque se supone, se sabe que desde varios ministerios, incluso municipalidades, o al menos es lo que publicitan, hay una serie de programas organizados. ¿Esto ha continuado? ¿Se ha interrumpido? ¿Cuáles son ahí las principales necesidades? Ahora mismo las ayudas están desagregadas y son puntuales, y en gran parte dependen de la cooperación y de la buena intención de la gente. Pero por lo menos desde Acción contra el Hambre estamos trabajando con las instituciones para que esto no sea así. Trabajamos con otras organizaciones
para incidir en que la emergencia alimentaria que se declaró, en que la normativa para apoyar a las ollas comunes se acompañe de reglamento y de presupuesto. No puede depender de que las mujeres o los hombres o la ciudadanía puedan buscar un tiempo para entre todos ayudarse. Tienen que ser las municipalidades, tiene que ser el Estado quien, a través de las redes de comedores populares que ya existen, asuma esta responsabilidad y asuma ser la respuesta, ser quien lidere la respuesta. Porque si no, nos hemos encontrado esta mañana mismo estas mujeres que llorando nos decían: hay días que no podemos dar de comer a nadie porque no hemos conseguido comida. No puede depender de la caridad. De la voluntad prácticamente de quien buenamente los puede ayudar. Y las necesidades básicas son una obligación del Estado cubrirlas. Los mecanismos de protección, y en especial para las mujeres, porque tú decías ahora mismo, esas mujeres que han sabido responder, que han sabido organizarse, pero también porque no les ha quedado otra. Porque en esta pandemia las mujeres han sido las grandes desprotegidas, son las que más difícil han tenido recuperar el empleo, son las que más violencia han sufrido, son las que han tenido que encargarse del cuidado, una vez más, de toda la familia. ¿Dónde están los mecanismos de protección? Por supuesto. Ahora, acabas de decir algo muy preocupante, porque se habló y se le dio mucha cobertura a esta legislación sobre ollas comunes, que me parece que fue el propio Congreso que aprobó, pero nos estás advirtiendo que falta reglamento y falta presupuesto. ¿Se quedó en la ley esto? Quedó en la ley, el drama se sigue leyes, sí. ¿no? Como bien sabes, Perú es un país con un gran desarrollo normativo, tiene normas muy buenas y para todo, y muy actualizadas, incluso para la protección del medio ambiente y el cambio climático, pero necesitamos ponerlas en práctica. Y es ahí donde, al menos en Acción contra el Hambre y otras organizaciones, estamos trabajando con las municipalidades. Al final es en lo local, es lo que hablábamos al inicio. El promedio nacional nos puede dar una visión, pero en lo local es donde está el problema real y donde está la solución también real. Ahora, cuando hablamos de ministerios, en todo caso, que canalicen esta ayuda, efectivamente municipalidades es una parte, pero ministerios, estamos hablando de MIDIS, estamos hablando de mujer y poblaciones vulnerables, porque son directamente poblaciones vulnerables, esta niñez que está amenazada. ¿Cómo se están canalizando estos recursos? ¿Qué sabemos de esto? ¿Hay cierto orden? ¿Están, digamos, focalizados como tal? Porque si ahora tienes hambre, eso tiene que estar claramente definido y el presupuesto tiene que estar también claramente establecido. ¿Cuál es el problema? Que el hambre debe ser abordado de forma integral. Por supuesto. Y los ministerios, todos sabemos que ha habido múltiples cambios. La no estabilidad en cualquier institución gubernamental tiene una afectación directa sobre estos programas. Unido a que en la pandemia programas como Juntos, como Cajal-Iguarma no han podido tener continuidad, eso ha afectado muchísimo. El MIMP, obviamente, el MINSA incluso, para identificar el problema de la anemia y la desnutrición aguda, porque nuestro país ha vuelto a la desnutrición aguda. Nosotros estamos identificando que ya hay niños que tienen esta desnutrición aguda, que son estos niños flaquitos, con ese brazo flaquito. Sí. Eso ya no había en el Perú. Ni siquiera teníamos ya protocolos porque ya era un problema superado. Impresionante. Y hemos tenido que volver a ponernos a actualizar los protocolos para atender esta situación. ¿Hay data un poquito de qué porcentajes, qué cantidad de niños podemos estar hablando que están en esta situación ahora mismo, tan espantosa? Nosotros estamos empezando a ver con datos del MINSA, es cierto que es una muestra pequeña, pero hemos llegado a encontrar zonas con hasta un 5% de desnutrición aguda. Eso es gravísimo. Altísimo. Eso es gravísimo. Pero sobre todo nos preocupa a los niños que están en riesgo, porque con esos todavía ya podemos prevenir si nos ponemos ya. Si ponemos no solo al MIMP o al MIDIS, también a educación. Los niños van a volver al colegio. ¿Qué vamos a hacer con las comidas? En un entorno COVID en el que es un riesgo también, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la alimentación de esos niños? Las escuelas han sido durante la pandemia en muchos países un núcleo para asegurar la alimentación de las familias vulnerables. Cerradas. Nosotros las hemos tenido cerradas. Las escuelas eran un punto de distribución de comidas, un punto de distribución de canastas, porque los niños que van a una escuela determinada es porque viven cerca de esa escuela. Entonces era una forma de tener un mecanismo territorial para asegurar que esos niños comieran. ¿Cómo vamos a hacer ahora? O sea, hay muchos ministerios involucrados. Perfecto. Bueno, América Arias, directora de Acción contra el Hambre de Perú, gracias por traernos estas importantísimas advertencias que no solamente tienen que
alertar a la ciudadanía, a los televidentes. Como siempre repito, TV Perú llega al último rincón del país y seguramente muchos de esos rincones están siendo afectados. Ojalá las autoridades nos puedan informar más de eso, pero también a las autoridades del gobierno central y estos ministerios que se tienen que poner las pilas. Y es muy importante lo que reiteras, tanto cambio trae una inestabilidad muy grande. Y nosotros os invitamos a acompañarnos a cualquiera de las zonas donde está Acción contra el Hambre para que veáis la realidad que hay hoy y que puede estar mañana y pasado afectando a nuestra infancia. Terrible. Gracias, América, por acompañarnos.